los productores de whisky que generaban whisky para que otros hicieran blendeds se dieron cuenta de que, coño, ¿para qué narices voy a vender yo esto a uno para que haga blendeds? Y me he dado cuenta de que produciéndolo yo gano también un montón de dinero. Pero ¿qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito? Me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo en Madrid, capital del Reino de España, para hacer un nuevo interesante, apasionante, espero al menos interesante vídeo sobre el mundo del whisky. Con un tema que hasta ahora no habíamos tratado, y es un tema que está muy, digamos, muy manido, muy oído, muy visto, pero es que realmente, coño, en un canal que es monotemático del whisky, la verdad es que en algún momento había que hablar de esto, aunque no pretendemos ser tampoco la Wikipedia del whisky, ¿no? Pero es, oye, ¿qué es un single malt? ¿Qué es un whisky single malt? Y cómo empezar o cómo introducirse en el mundo del single malt escocés, ¿no? En este caso. En Estados Unidos hay una legislación un poco de single malt que va a aparecer ahora, ha aparecido en breve y tal, pero digamos que el que genera, el país que crea la seña de identidad de single malt es Escocia y es el país que más single malts del mundo produce. Whisky single malts. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay infinidad de tipos de whisky a lo largo del mundo y a lo largo de las legislaciones. Por lo tanto, esto hay que intentar un poco también acotarlo y centrarnos. Por eso os digo, vamos a ver el caso escocés y vamos a intentar ver esto de la manera más sencilla posible, que la verdad tampoco es ciencia de cohetes y no es muy complicado. Y luego, pero tiene sus, vamos a decir, sus peculiaridades, porque hay una imagen o un mito creado alrededor del single malt como que es el mejor whisky que existe. Y eso, me vais a permitir que os diga, es absolutamente falso y durante mucho tiempo ha sido al contrario y depende de qué single malt y depende de qué whisky será más bueno, será más malo, nos gustará más, os tendrá más o menos calidad. Bien. Lo primero que hay que decir es que ¿de dónde, o sea, cuál es el origen un poco del single malt, ¿no? Bueno, tenéis que tener en cuenta que todo lo que rodea al mundo del whisky está, como toda industria, porque no olvidéis que el whisky es una industria, ¿no? El whisky es un producto industrial, ¿no? Vale, que es en cierto modo alimenticio, pero es un producto industrial, ¿no? El whisky se produce con las mismas oscilaciones y variaciones que puede tener cualquier otro producto o artículo de lujo. Y por lo tanto, no pretende responder a una necesidad humana como comer o beber, sino que pretende responder a una necesidad humana de dar placer. Y esto genera que el mercado del whisky se adapte a las necesidades, a las demandas del mercado y que el propio mercado muchas veces también fuerce determinadas condiciones, los propios productores fuercen determinadas condiciones de mercado. No olvidéis una frase que dijo Henry Ford, que se usa mucho en las escuelas de las academias de empresariales, de escuelas de negocio y demás, pero es que es una gran verdad, que hay un gran mito, es que siempre hay que oír al cliente, siempre hay que oír al cliente. Bueno, Henry Ford dijo, si yo hubiera escuchado al cliente hubiera fabricado coches de caballos y no coches con el motor de combustión, ¿no? Hasta dónde el cliente lo que exige se satisface por parte de las empresas, hasta dónde las empresas, los productores de whisky nos imponen una determinada cantidad. Es un equilibrio, es un constante equilibrio. Y el single malt obedece a esto, responde a esto, ¿no? Responde a esta necesidad, digamos, inducida por los productores de whisky, por las empresas de whisky, por un motivo muy simple, frente a los consumidores que en ese momento, en aquella época, consumían más blended. Estamos hablando de hace aproximadamente 20, 30, 40 años, más o menos. Y fue por el siguiente motivo, y es que los productores de whisky que generaban whisky para que otros hicieran blendeds se dieron cuenta de que, coño, ¿para qué narices voy a vender yo esto a uno para que haga blendeds? Y me he dado cuenta de que produciéndolo yo gano también un montón de dinero. A partir de ahora empiezo a vender yo mi whisky. Y ese es el origen puro y duro del single malt, un aspecto comercial. ¿Quiere eso decir que el single malt es mejor que el blended? Bueno, vamos a analizar primero qué es un single malt y vamos a analizar qué es un whisky blended. Lo primero es que el término single malt ya es confuso de por sí, porque dice single malt. ¿Qué cojones es single malt? Bueno, malt viene de malta y quiere decir que es cebada malteada. Y cebada malteada es una cebada que ha sido germinada, no le deis más vueltas. Pero todos los whiskies están hechos de algún tipo de cereal. En el caso del single malt, es un término que queda muy bonito, pero lo que nos dice en primer lugar es que ese whisky está hecho íntegra y únicamente en un 100% de un destilado de cebada. Punto. No hay más.
Por lo tanto, el primer ingrediente es cebada, sí o sí. No puede contener otro tipo de cereales como sí contienen los blendeds. Los whiskies que están aquí puestos, ahora entramos ahí, no están por casualidad. Los he puesto con cierta enjundia. O injundia, ¿se dice? No, enjundia no recuerdo. Bueno, los blendeds, estos whiskies, contienen un porcentaje de cebada en su composición, en su base de la fermentación, por lo general los destilados, y un porcentaje de otros granos, que puede ser maíz, centeno, avena. Es decir, granos que producen un destilado menos fino, un destilado más propio quizá para destilados más neutros, como la ginebra, el vodka, etcétera, etcétera. Bien, partiendo de esta base nos encontramos con que a priori, la producción de un single malt, estos 3 whiskies que aquí que solo contienen cebada, frente a la producción de un whisky blended, debería ser como de más calidad. Bueno, vamos a dejar eso ahí de momento. Segundo, un single malt lo único que nos está diciendo es que es un destilado de whisky producido en cebada en una única destilería. Ese whisky proviene de una única destilería, pero no confundáis esto con single barrel, que venga de un solo barril, o que venga de un conjunto de barriles muy determinado, o que no, o sea, el master distiller, es decir, dentro de la destilería, dentro de Glenfiddich, hay un señor que es el master distiller, y luego también hay una especie, vamos a decir, por decirlo de una manera, de master blender, porque lo que hace es mezclar distintos barriles de distintos whiskies de esa destilería, pero tienen que ser de la misma destilería, y los mete en una única en una botella, ¿no? Entonces, whisky de cebada que proviene de una única destilería es lo que podemos considerar un single malt. Bueno, además de todos los condicionantes del whisky, que esté añejado obviamente en barrica de roble durante un mínimo de 3 años y que tenga una salida de 40% mínimo de alcohol a la botella. En Escocia se le puede añadir colorante, se puede filtrar en frío. Y bueno, no vamos a entrar en detalles más técnicos como a qué graduación tiene que entrar la barrica, como 60 y pico grados, etcétera, etcétera. Pero al final el resultado es este, ¿no? Hecho únicamente de cebada malteada, es decir, cebada germinada, que se corta la germinación y se fermenta. Eso se destila, va al barril. De los barriles que hay en esa destilería se coge de varios barriles y se mete, se hace una mezcla dentro de esa destilería de distintos tipos. Esto es lo normal, lo general. De esos barriles se embotella y se le puede poner single malt. ¿Lo veis? Aquí pone single malt Scotch whisky. En este caso es un Glenfiddich. Esto quiere decir que este whisky tiene, como repito, whisky destilado únicamente de cebada malteada de una única destilería, pero en Glenfiddich esta botella la han podido generar mezclando whisky de su propia destilería de distintos barriles. Cuando es un whisky que se genera de un solo barril, se le llama single barrel. Single cask o single barrel. Y eso es un single malt. No os penséis que... Un whisky que es mucho más sencillo de construir que un blended, porque ahora nos vamos a los blended. Entonces, los blended son whiskies que provienen, primero, que están hechos de cebada en un porcentaje bastante elevado, pero contienen una mezcla de otros granos, vamos a decir, menos nobles, como puede ser el centeno, como puede ser el maíz, como puede ser la avena, como puede ser pues, algún otro tipo de grano que se admita, el mijo, por ejemplo, y cosas así. Bien. Pero es que además esos whiskies, esos destilados, esos whiskies se mezclan de distintas destilerías. Se genera lo que se llama un blended puro y duro, que es mezclar whisky de Cardú, whisky con, aquí tenéis un Cardú. Cardú, por ejemplo, se usa en muchos blendeds en Johnny Walker. Pues este Johnny Walker probablemente tenga Cardú. Ya tiré la botella, pero por aquí en este 18 indicaba, si no me equivoco, algunos de los blendeds que incluía. Lamentablemente ya la tiré, y la caja, perdón, y ya no sé lo que incluye, pero incluía Cardú, Blair Ethel, una serie de whiskies tanto de malta como de grano. Y llegados a este punto, y bueno, por supuesto cuando se embotella igual que este, bueno, hay que añejarlo en barrica de roble, vengan de donde vengan esos whiskies, hay que embotellarlo a no menos de un 40% de alcohol y tiene que estar envejecido 3 años. A partir de ahí, tú ya le puedes poner whisky y venderlo. Tienes que decir, si es un whisky blended, lo tienes que indicar, como veis. Chiva regla, aquí lo pone. Es que os voy a enseñar el Johnny Walker porque se ve mejor, ¿no? Johnny Walker lo dice ahí, ¿lo veis? Blended Scotch Whisky. Ahí abajo, debajo del 18 está por ahí escrito Blended Scotch Whisky. Y cualquiera de estos otros los indica otro. Este Jura, por ejemplo, Single Malt Scotch Whisky. ¿Vale? Bien,
Y a partir de aquí llega la pregunta, ¿no? Oye, primera pregunta que nos hacemos todos. Entonces, ¿es mejor un single malt que un blended? Es muy relativo. ¿Por qué es mejor? Porque viene de la misma destilería. Vamos a hacer aquí un pequeño análisis de dónde surgen los whiskies blended, y esto para que lo tengáis en cuenta. Los blenders, tradicionalmente los medios de producción del whisky siempre han sido muy rudimentarios, muy básicos y muy primarios. Hoy día se está produciendo el mejor whisky que se ha hecho en la historia, por muchos motivos, por la calidad de los procesos industriales, por la higiene, por la informatización, por el análisis de la información, por los controles de los métodos y los procesos, la automatización, los cálculos, la química, la mejora de las mediciones, la temperatura, absolutamente por todo. Y se hacen whiskies absolutamente deliciosos, milimétricos y con una calidad impresionante. Hoy día los mejores whiskies son los de hoy, como es lo mejor de todo. Olvidaros eso de lo antiguo era lo mejor. Sí, bueno, pues la disentería y la listeria y la gastroenteritis para ti, y el alcohol metílico y la ceguera y el quedarme loco por beber alcohol, que está en más condiciones, para ti. Yo prefiero quedarme con lo de hoy. Pero, enlazando con esto, tenéis que entender que antes los single malts, primero que no existían como tal single malt, había whiskies de distintas destilerías. El concepto single malt es un concepto relativamente reciente. Lo que dominaban eran los blendeds. ¿Por qué? Porque la mayoría de los whiskies que se generaban eran whiskies de baja calidad, eran whiskies, bueno, pues mucho whisky de grano, mucho whisky, bueno, pues que era más bien para beber y no para disfrutar, eran más bien drinkers, no tasters. Nosotros aquí degustamos el whisky, no tragamos whisky, pero para emborracharte te vale prácticamente cualquier cosa. Y muchos, o no la mayoría, pero muchos de los whiskies eran whiskies de pésima calidad. Entonces el blender, como era el caso de Johnnie Walker, el blender, el arte del blending consistía en mezclar distintos whiskies. Obviamente no podías mezclar los mejores de los mejores, porque entonces el precio se disparaba absolutamente, sino la cuestión era mezclar buenos whiskies con whiskies no tan buenos y conseguir una mezcla con una calidad media aceptable, muy aceptable, o rica o bueno, y que de eso saliese un producto bueno. Lo que ya nos indica que durante mucho tiempo los blendeds, y cuando digo mucho tiempo hablo de siglos, los blendeds eran la norma, y lo normal es que los mejores whiskies, entre comillas, fueran los blendeds. Por eso encontráis que, por ejemplo, la realeza inglesa, durante muchos años, el whisky, si no me equivoco, favorito de la reina difunta reina Isabel II era Chivas, que es un blended, porque estas generaciones nacieron con la imagen del blended como el whisky de calidad, porque era así. Los single malts era algo que no eran grandes whiskies, eran whiskies para hacer blends, eran productores de whisky, no vendedores, vamos a decirlo, de whisky. Entonces, cuidado con asociar con que un single malt es un whisky de mayor calidad que un blended per se. No es cierto, no es cierto. Sí que es cierto que hoy día, por la estrategia comercial de las marcas y por la capacidad de producción y de calidad que tenemos ahí, de las maderas, bueno, hoy las maderas, lamentablemente sí que no hay tanta madera disponible, entre comillas, como antes, pero por efecto de la demanda, no de la oferta. Hay tanta demanda que no hay tanta madera para generar tanto barril, o lo hay, pero ya no es tan fácil conseguir roble europeo, por ejemplo. Hay que buscar roble americano, que es más barato, más asequible, con menos carga de sabor, etcétera, pero bueno, ese es otro tema. Por ese efecto comercial, los productores de maltas individuales empiezan a generar single malts y empiezan a producir recientemente whiskies de altísima calidad, mediados del siglo XX, algo así, etcétera, más o menos. Bien, entonces cuidado cuando nos diga alguien que un single malt es mejor que un blended. Bueno, es muy relativo. Depende de qué single malt, depende de qué blended, depende de qué época. Hoy día, sí, single malts muy buenos, pero cuidado, es que esos single malts son los que alimentan a los blendeds que se hacen hoy día también. ¿Qué se presupone que puede tener, digamos, por qué un single malt podemos presuponer que tiene, si no mayor calidad, esto es muy discutible, vamos a decir mayor, yo diría que el single malt es un terreno que permite una mayor exploración en el mundo sensorial del whisky, cosa que los blendeds tienen más limitado. Primero, porque a pesar de que el 90-80% del whisky que se vende en el mundo es blended, no os confundáis con esto, el single malt es un 20%. Otra cosa son los fricazos que estamos aquí comprando whisky, viendo whisky, haciendo estos canales, pero no os confundáis. El 80% del whisky que se vende es blended, solo el 20%, muy poquito, es 20, incluso el 10 creo que menos, es single malt.
Es blended, en la mayoría, como digo. Sí que es cierto que por este motivo, quizá por este impulso que han hecho las marcas o que han hecho los productores de whisky single malt, por ofrecer una imagen de altísima calidad en sus whiskies, muchos de ellos lo han conseguido, se ha conseguido asociar single malt con mayor calidad. Lo cual es cierto en bastantes ocasiones, pero desde luego no en todas. Y sobre todo no en todas los whiskies single malt de entrada. ¿Por qué? Porque es imposible que todos los single malts tengan una mucha mayor calidad que todos los blendeds. Es imposible, porque son los que alimentan a los blended. Es cierto que el whisky blended es un whisky bastante más económico que el whisky single malt. ¿Por qué? Pero porque incluye whiskies que son de menor costo de producción y de menor calidad, es cierto. Pero si están bien mezclados, cuidado. Un blended puede ser algo extraordinario. Dicho esto, os traigo aquí unos whiskies que yo considero son bastante, vamos a decir, bastante representativos de por dónde quizá podéis empezar en el mundo del single malt. Y traigo estos dos blendeds que son Chivas Regal 18, que para mí es un blender extraordinario, y Johnny Walker 18, que para mí es otro whisky blended extraordinario, ambos de 40% de volumen. Dos whiskies con una infinidad de matices y de notas, verdaderamente deliciosos y grandísimos whiskies. Y whiskies que están rondando los 70-80 euros cada uno de ellos. Cuidado, más caros que los que hay aquí. Por supuesto, más caros que este single malt de 12 años, más caros que este Glenfiddich y prácticamente más caros que este Cardú 18, que son single malts. Hostia, ¿cómo es esto, Eduardo? Joder, son blendeds y son más caros. Empezamos a ver que no todo es blanco y negro en el mundo del blended y en el mundo del single malt. Voy a tomar un poco de café, con vuestro permiso. Si no a estas horas de la tarde echando estas chapas aquí en Hablando de Whisky me duermo. Entonces, ¿qué ocurre, no? Joder, oye, ¿cómo es posible que estos blendeds sean más caros que estos? Ah, entonces son mejores. Bueno, es muy relativo. Estos blendeds, bueno, ya sabéis que Chivas Regal la malta base es Strat Isla. Y como os digo, en ese Johnny Walker 18, pues creo que hay Cardú, que hay Blair Ethel, me parece que había algo de Caolila, también no recuerdo. Joder, son mejores que estos. Como digo, muy relativo, ¿no? Este perfil de sabor, desde luego, es extraordinario. Por tanto, no os dejéis engañar. Estos son dos whiskies para quitarse el sombrero. Aquí hay whiskies muy ricos, sí. Jura 12, que está en torno a los 30 y algo euros. Glenfiddich 15, que está en torno a los 40 euros. Y Cardú 18, una maravilla, que está en torno a los 70 euros. Bien. Entonces dices, joder, Eduardo, ¿por dónde leches empiezo yo? ¿Qué es lo que me recomiendas? Bueno, si vas a dar el paso, por decirlo de alguna forma, si es que esto se puede decir así, el paso, como si fuera algo tan pues, en fin, no sé, si tú disfrutas de estos blendeds y no te apetece probar ni experimentar, no te compliques la vida, ¿no? Porque la gran diferencia que tienes con el single malt es que el single malt es un mundo de whiskies. Aunque hay un 90% de whisky que se consume en el mundo que es blended, se invierte el número en cuanto a las marcas, ¿no? Hay el 90% de las marcas del mundo en whisky son single malt frente al 20%, esto no es realmente cierto, frente al 20% que son blended. O sea, se come el pastel, el blending, pero a nivel de, vamos a decir, a nivel de cantidad de marcas, sin lugar a dudas hay muchísimas marcas de single malt y te va a costar mucho más decidirte por qué whisky empezar en el mundo de single malt, sencillamente porque la variedad tiende prácticamente no a infinito, pero hay miles de marcas de single malt frente a cientos de marcas de whisky blended que además son más fácilmente reconocibles. Siempre tienes Chivas, tienes Hanky Bannister, tienes Johnny Walker, tienes la de Tomatin, que a mí me gusta un montón, que lo tengo por ahí, tienes Antiquary, pero es cierto que ya no hay tantas, no hay tantas, digamos, disponibles. Entonces te va a costar mucho menos comprar un blended de calidad. Te va a costar bastante más decidirte por un single malt de calidad. ¿Por qué? Porque los single malts de entrada son muy económicos, muy baratos y sinceramente no creo que me ofrezcan mucha calidad frente a un whisky blended de renombre. Bien, dicho esto, y todo este coñazo, todo este tostón que te he soltado es para que te sitúes,
Porque yo he visto mucho vídeo de que es un vídeo, que es un single malt, te cuentan. Un single malt es un whisky hecho de cebada, en un tal, en la misma destilería, el 40%. Sí, vale, eso te lees la Wikipedia y lo sabes. Lo verdaderamente importante es saber, oye, ¿por qué existe el single malt? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y merece la pena o no ir al single malt? Es lo que intento transmitirte en este vídeo. ¿Y por dónde empezar con el single malt? Bien. El single malt lo que te va a ofrecer, sin lugar a dudas, frente al mundo del blending, la ventaja principal que te va a ofrecer frente al mundo de los blended, es la inmensa mayor variedad de expresiones, sin lugar a dudas. Eso es lo que tú estás pagando, eso es lo que vas a obtener como beneficio por entrar en el mundo del single malt, no por tener una mayor calidad de whisky, sino porque en el mundo del single malt vas a encontrar whiskies acabados en Jerez, whiskies acabados en Oporto, whiskies acabados en tequila, whiskies ahumados, whiskies con más turba, con menos turba, con más carga de humo, con más carga de yodo, whiskies más experimentales, whiskies con una ex-bourbon puro y duro, whiskies de 10, 12, 14, 15, 25, 30 años, cosa que es mucho más limitada en el mundo del blending. Esa es la principal diferencia del single malt, la inmensa variedad de expresiones a la que vas a poder acceder. Eso es un mundo fascinante, ese es el mundo increíble del single malt. Pero cuando entres en él te vas a encontrar que hay whiskies que te van a gustar, que no te van a gustar, whiskies que te van a parecer más malos o más baratos o más cutres o más caros que los mundos del blending y no te va a merecer la pena, y esto te va a ocurrir. Por lo tanto, rompamos el mito de que el blended y el single malt, el blended es peor que el single malt, no. La gran diferencia es esa, la inmensa variedad. ¿Y por dónde empezar, ¿no?, en el mundo del single malt, para no volverse loco? Bien, yo creo, sin lugar a dudas, que para mí el whisky de entrada al single malt, te lo pongo ya, es este, a pesar de que están estos tres aquí. No lo dudes, no lo dudes. Cardú 12 años, para mí, es el perfecto single malt de entrada. Te voy a decir por qué. Primero, porque seguramente ya has tomado un whisky como Johnnie Walker, un whisky como Chivas. Bueno, Cardú no tiene nada que ver con Chivas porque es del grupo Diageo, que son los productores de Johnnie Walker, pero es un whisky que ya vas a haber encontrado en muchos Johnnie Walker, muchos, la mayoría. Y por lo tanto, si te gusta ese tipo de blending, es muy probable que este sabor te atraiga. Bien, pero la gran diferencia que tiene Cardú con respecto a mezclarlo en un blending es que aquí vas a apreciar una serie de notas, sobre todo muy relacionadas con el jerez, muy relacionadas con el dulce, unas notas a madera, muy bien construido, muy suave, pero ojo, intenso, un 40% de volumen de alcohol, no te va a pegar durísimo. Tiene un coste muy razonable. Cardú en España 12 pues está alrededor de los 25 euros, un whisky muy asequible, muy de entrada. Y para mí es un whisky maravilloso, es el whisky perfecto para introducirte en el mundo single malt y ver, oye, hostia, este whisky qué carga jerez tan interesante, qué matices tan curiosos. Me recuerda un poco al blended, pero ya es diferente, es una cosa distinta, ¿no? Empiezas a notar aquí algunas notas, algunos frutos secos, un cacao, o sea, unas cositas, dulce de leche, un poco muy navideño, un whisky verdaderamente interesante, verdaderamente rico. Y para mí, desde luego Cardú, para mí 12, los otros no tanto, ¿eh? Amber, Gold y tal no me hace tanta gracia, pero Cardú 12 para mí es un whisky absolutamente extraordinario, que se puede tomar solo, que se puede tomar con hielo, maravilloso. Te lo recomiendo sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Whisky importante, para mí es un icono del entry level al single malt. Y esta sería mi recomendación inicial, pero te quiero hacer otras que yo creo que pueden ser muy interesantes. La primera es Jura 12. ¿Y por qué te recomiendo Jura 12 como whisky single malt? Primero porque es un whisky que también tiene un precio bastante razonable. Está en torno a los 30 euros más o menos. Aquí lo tenéis. Es otro single malt de 12 años, igual que Cardú. Es de la isla de Jura. También es un 40% de volumen de alcohol. La isla de Jura es una isla que está... Tengo el mapita por ahí, no sé si lo veis. La isla de Jura está por aquí, cerca de... En la zona sur, cerca ahí de Ayla. No es Ayla, sino una isla al ladito, pero por ahí anda. Tengo aquí en el mapa, pero no lo veo. Y lo interesante de Jura es que es un whisky muy suavito, muy rico, que ya empieza a tener unas notas medicinales, unas notas un poco de humo, de barbacoa, tiene una cierta carga de turba, de secado con turba, y por tanto ya te va a ofrecer también
unos matices, unas notas diferentes, unas notas añadidas, unos perfiles de sabor que empiezan a ser distintos a lo habitual en un blend. Y sigue teniendo un precio muy razonable. Otro whisky que te recomiendo sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas para que te introduzcas en el mundo del single malt, es Glenfiddich 15, no el 12. La mayoría de la gente habla del 12. A mí el 12 de Glenfiddich no me parece un whisky para nada interesante. No está mal, o sea, está bien, es un whisky rico, pero por la diferencia de precio, que es apenas de 10 euros, este whisky está alrededor de los 40 euros, Glenfiddich 15, para mí es una maldita obra maestra del mundo del whisky. Y es un whisky single malt que está añejado en un sistema de solera, y si no me equivoco también tiene algunos... efectivamente, aparte de que está añejado en un sistema solera, si no me equivoco también tenía cierto añejamiento en sherry, ¿no? En Jerez. Efectivamente, 15 años en Bourbon, New Oak and Sherry Cask, en barricas de Jerez. Mirad, también es un 40% de volumen de alcohol, y para mí Glenfiddich 15 es otro excelentísimo whisky single malt con el que te puedes introducir en un nuevo mundo también. El sistema solera no vamos a entrar en él, pero bueno, es una forma de producir vino de Jerez muy antigua en España, que se van poniendo las barricas, las criaderas, una barrica arriba, otra abajo, la de abajo es la más antigua, se va cambiando el vino de una barrica a otra, se saca de la de abajo. Bueno, es una forma de tener siempre un vino, vamos a decir, consistente a lo largo del tiempo, con un cierto gran añejamiento, pero ese es otro mundo. Y es un whisky absolutamente delicioso, frutal, dulce, rico, intenso, amaderado, económico, una auténtica maravilla, sin lugar a dudas. Entonces ya tienes un whisky Cardú, un whisky más propio del Bourbon, con algunos toques de Jerez también, sí que es cierto, pero un whisky dulce, añejado, intenso, ojo. Tienes Jura, un whisky single malt, pero aquí ya tiene unas notas de turba ahumadas. Glenfiddich, un whisky que sin lugar a dudas 15 ya tiene un añejamiento superior, tiene un precio razonable, tiene otras notas distintas, unas notas más... El vino de Jerez ahí influye un poquito más de otra forma, son dulces distintos, unos más la uva pasa, otros más, este es más un poquito... Yo diría que Cardú es un poquito más el vino en sentido, la nota de uva dulce, este es más un poquito la uva pasa, un poquito más confitada, por decirlo de alguna forma. Y son tres grandes whiskies que yo te recomiendo para empezar en el mundo single malt con un precio bastante razonable, porque es que son 25, 30 y unos 45. Sin lugar a dudas, muy, muy ricos. Pero como ves, mucho más baratos que estos blendeds, cuidado. No te confundas. Y luego podemos ir avanzando a whiskies single malt a nivel de 18 años, que son otra... Lo que pasa es que, claro, no te quiero... Si te fijas, todos estos whiskies son de 40%, porque no quiero que empieces, o mi idea... No sería, en mi opinión, no es muy adecuado que empieces con whiskies de 45 o 50 grados en el mundo del single malt, porque hay una tendencia, por otra parte, en el mundo del single malt a arrancar o a, digamos, rechazar los whiskies que están en un porcentaje de graduación del 40% por considerar los whiskies flojos. No, para nada, no son whiskies flojos. Si se ha integrado bien la madera, si se ha integrado bien el alcohol y se ha hecho una buena construcción del whisky, evidentemente la carga alcohólica es menor, pero cuidado. Hay whiskies de 40 que son puro agua de fregar y que pegan single malt y que pegan una patada de burro de alcohol, que eso no hay que lo aguante. Estos no es el caso. Son whiskies intensos, son whiskies fuertes, pues son whiskies bebibles, whiskies dulces. Y como ves, pues son de Speyside. Si no me equivoco, Glenfiddich también, ¿no? Es un Speyside, ya no recuerdo. Siempre me olvido. Glenfiddich, Banffshire, Scotland, pues no sé. Dufftown. Yo creo que es Speyside, ¿no? Glenfiddich. Dufftown. Tengo aquí el mapa. Pero chicos, nunca me acuerdo. Sí, Dufftown es Speyside. Entonces, son todos whiskies de Speyside menos Jura. Sin lugar a dudas ya te digo, empieza por Cardú 12. Y si te quieres ir a una cosa muy, muy premium, en algún momento determinado, empieza por un Cardú 18, que es un whisky que te va a volar la cabeza. Whisky con unas notas ya de un whisky de un añejamiento extremo, ¿no? 18 años ya es un añejamiento muy, muy, muy extremo. Y esto es lo que yo te recomiendo, esta es mi visión del mundo del single malt. ¿Por qué los single malts? ¿Qué es un single malt? ¿Por qué rompemos estos mitos de es mejor, es peor, ni es mejor ni es peor? Depende. Y recordad que la gran diferencia entre el single malt, el mercado, el single malt y el mercado del blending, es que el single malt te va a ofrecer una infinita mayor variedad, una enorme mayor variedad
de expresiones y whiskies a probar que el blend. Esa es la gran diferencia, y no otra. Bueno, espero que el vídeo te haya servido un poco para romper alguno. Primero, para entender que es un single malt, que como veis no es ciencia de cohetes. Repetimos, muy sencillo. Whisky hecho únicamente de cebada malteada, no puede contener otros cereales, por eso se llama malt. Single porque viene de una única destilería, a pesar de que en esa destilería puedan mezclar 20.000 barricas, por lo tanto no te despistes, tampoco se trata de un whisky exclusivo de un barril, eso es un single barrel. Añejado 3 años, como todo el whisky, y embotellado a no menos del 40% de alcohol. Hemos también analizado un poco que el mercado del single malt, o sea, el origen del single malt, es una respuesta por parte de los fabricantes de whisky a un mercado que ellos ven que pueden explotar, y que así ha ocurrido. Se han visto que decir, oye, ¿para qué voy a vender yo en mi whisky para blendeds? Que lo siguen haciendo, ¿eh? Lo siguen haciendo por detrás, legalmente, pero por la parte de atrás. Pero yo voy a sacar mi marca de whisky y gano yo dinero, ¿no? Me sale más rentable hacerlo a mí que venderle. O sea, gano mucho más vendiendo botellas de whisky que vendiendo whisky a granel, ¿no? O en cantidades masivas a fabricantes, a productores de blendeds. Y ese es el motivo principal. Por lo tanto, rompemos también, en tercer lugar, el mito. Hemos visto la historia un poco del single malt, que han sido durante muchos años whiskies, no digo malos, pero sí que eran whiskies que había de todo, y el blending era el arte de mezclar todos esos whiskies y generar un whisky bueno. Y esta es mi propuesta para que empieces con el mundo del single malt sin volverte muy loco y entrando un poco en sabores que yo creo que es muy difícil que no te gusten, ¿no? Sin menospreciar nuestros maravillosos blendeds, que siguen siendo whiskies fantásticos y extraordinarios. Por ejemplo, para mí, Johnnie Walker Double Black es un whisky que está entre mis 10 mejores whiskies, pero de todos, o sea, no de blends, de no blends, de bourbon, de todo, o sea, a mí me dices, tienes que quedarte con 10 whiskies, uno de ellos sin duda va a ser Johnnie Walker Double Black, pero vamos, de lejos, ¿no? De lejos. Y es un blended puro y duro y sin edad, ¿no? Sin declarar edad. Si os fijáis, en todos declaran edad, pero os vais a encontrar con que hay blendeds que no declaran edad y muchos single malt también que no declaran edad. Muy bien, señores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hoy, al menos, que sí que hayas aprendido algo, ¿eh? Ya sabes que aquí yo soy un aprendiz de todo, eterno aprendiz de todas las cosas. Intentamos entender y comprender un poco mejor cada día mejor el mundo del whisky. Si esto te ha servido para aclararte, para ubicarte, quitarte un poco mitos y romper cosas al respecto de tonterías y muchas idioteces que se dicen al respecto del single malt y de los blendeds, pues bienvenido. Espero que te haya sido de agrado y bienvenido al canal, para que me alegro de que hayas disfrutado del vídeo. En definitiva, bienvenidos sois todos siempre, evidentemente. Quería expresarlo, lo he expresado mal. Y nada, like, comment, subscribe. Nos vemos en un próximo vídeo de Hablando de Whisky, si tú quieres, claro, si te apetece y si te da la gana. Y sé muy feliz, bebe siempre con moderación y responsablemente, que es lo más importante. Y cuídate mucho. Nos vemos, hasta pronto, chao, un abrazo.